Namaste, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero en este corto video plantear una reflexión que puede ser de utilidad para muchos, y es el sentido que se despierta cuando ante una situación complicada, una situación difícil, una situación que nos afecta, que puede ser física, una enfermedad, que puede ser a nivel de familiar, a nivel de trabajo, a nivel económico, a nivel social, a nivel país, cuando una situación realmente me afecta, me está causando daño y sentimos que ya abordamos todas las acciones humanas posibles que están a nuestro alcance. Y nosotros, con mucha seguridad, ante una situación, nos esforzamos mucho para, desde nuestras herramientas humanas, repito, tratar de solucionar, tratar de mejorar la situación. Pero a pesar de eso, hay muchas situaciones que no parecen mejorar. A pesar de eso, hay muchas situaciones que parecen que permanecen a pesar de que nosotros ya no tenemos nada que hacer o ya no podemos hacer más nada. Ya tenemos el agua al cuello, ya no sabemos hacia dónde podemos ir y las situaciones parece que se mantienen. ¿Por qué es eso? Cuando eso sucede, muchas veces uno empieza a pensar que esto es castigo de Dios, que Dios me abandonó o que es una prueba, pero una prueba simplemente por decirlo, porque no buscamos cuáles son las preguntas y las respuestas. Simplemente que es una prueba. En algunos casos pensamos que son fuerzas ocultas, fuerzas malignas que nos tienen ahí sometidos, y en realidad todas esas excusas son eso, son excusas, son argumentos porque no sabemos qué es lo que está pasando. Cuando nosotros vemos una situación, la situación generalmente está allí, persiste, por diferentes causas, ¿okay? Diferentes causas que pueden ser de las más variadas, causas humanas o causas espirituales. Pero más allá de por qué llegamos a esa situación, que siempre es importante averiguarlo, pero más allá de por qué, saber qué es lo que tenemos que hacer es importante. Una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente lo que hacemos, agotar todos nuestros recursos humanos para tratar de solventar la situación, para tratarla de llevar mejor. Cuando eso no es suficiente, cuando de verdad nos cansamos, nos agotamos y no sabemos qué hacer, deberíamos abordar la otra forma de ver un problema, o deberíamos tocar la otra forma de abordar un problema, y es el abordaje espiritual. Acabo de decir que uno se agota utilizando todas las herramientas humanas para solventar un problema, pero los problemas no solo tienen un aspecto humano, también tienen un aspecto espiritual. Ahora, el abordaje espiritual, ¿qué significa? En nuestra sociedad, definitivamente, las sociedades occidentales, el abordaje espiritual no está correctamente visto. El abordaje espiritual pareciera que es aprender cosas, el abordaje espiritual pareciera que es hacer cursos con algo que llaman espiritual, el abordaje espiritual pareciera hacer oraciones, el abordaje espiritual pareciera agradecer, el abordaje espiritual pareciera pedir a Dios, el abordaje espiritual pareciera encender velas, el abordaje espiritual es muy ingenuo, para no decir infantil. El abordaje espiritual pareciera que es un hacer hacia afuera para que venga algo a ayudarme. Eso no es el abordaje espiritual de la vida. Cuando nosotros nos definimos como seres espirituales que tienen que abordar espiritualmente una situación, la definición de seres espirituales de nosotros se plantea en función de lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. ¿Bien? Cuando un ser espiritual empieza a expresar a ese espíritu, lo primero que busca es acomodar su vida en función de lo que Dios espera de nosotros. Cuando hablamos de cualquier práctica espiritual, cuando hablamos de cualquier religión, bajo cualquier concepto de Dios, ese Dios espera mucho de nosotros, ese Dios ya nos ha dado formas en las cuales nosotros deberíamos actuar. Cuando nosotros nos afanamos por cumplir con esas reglas, por cumplir con esas normas, por cumplir con esos estilos de vida que Dios espera de nosotros, repito, allí nosotros estamos comenzando a ser espirituales. No es el tema, nuevamente lo puntualizo, no es el tema de aprender cosas nuevas, no es el tema de hacer terapias, no es el tema de rezar, de cantar salmos, no es el tema de agradecer, no es el tema del positivismo, no es el tema de postear en las redes sociales que Dios me ame, que Dios me va a ayudar. Eso no es ser espiritual.
Una persona puede hacer todo eso y su vida no estar comprometida con los lineamientos de Dios. De hecho, ni siquiera practicar religiones te convierte en un ser espiritual. ¿Por qué? Porque es muy fácil ir al templo, es muy fácil ir a misa, es muy fácil recibir los sacramentos, es muy fácil involucrarse en las iglesias para ayudar a los demás. Pero ¿qué sucede con tus momentos cotidianos, tu día a día? Las acciones que tú estás haciendo más allá de las iglesias, las acciones que tú estás haciendo más allá de las religiones, ¿se están buscando adecuar a lo que Dios espera de ti? Si la respuesta es sí, pues estarás comenzando a ser espiritual. Pero si tu vida es simplemente un ser espiritual a tu manera, como tú lo creas, definitivamente podemos estar equivocados. Entonces, cuando hablamos del aspecto espiritual de los problemas, a los problemas hay que abordarlos también de la forma que Dios espera. ¿Cómo Dios espera que abordemos los problemas? Mire, cuando uno ve una situación difícil y desde la humildad hacia Dios, uno asume que esa situación está allí por a lo mejor alguna lección para nosotros. Una de las cosas que deberíamos preguntarnos es ¿cuál es la lección? ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Muchas veces, repito, como dije al comienzo del video, gastamos todas las fuerzas humanas, utilizamos ya todas las herramientas humanas y definitivamente la situación no cede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Tenemos que empezar a investigar, tenemos que empezar a entender, tenemos que empezar a discernir qué es lo que Dios está esperando que nosotros aprendamos. Una situación difícil puede ser un examen, de hecho es un examen de vida. Es un examen que viene a ponerte en manifiesto las cosas que a lo mejor nosotros no hemos trabajado y que están allí esperando que nosotros respondamos. Si nosotros no trabajamos, si nosotros no supimos estudiar, si nosotros no supimos ni siquiera cuál es la materia, el examen quedará sin respuesta y las situaciones harán daño. Bien, entonces cuando una situación nos hace daño, cuando una situación ya escapa de nuestras manos humanas, tenemos que buscar qué es lo que Dios espera que yo aprenda de allí. Eso es una respuesta fácil ante una situación. Nunca es una respuesta fácil. Porque si nosotros supiéramos la respuesta, a lo mejor esa situación no estuviera allí. O a lo mejor ya lo hubiéramos resuelto. El hecho de estar en un círculo vicioso, el hecho de haber caído en una situación difícil, lo que demuestra es que no supimos manejarla espiritualmente de forma correcta. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Acaso hay que leer libros? No. ¿Acaso hay que meterse en internet para buscar frases bonitas? No. ¿Acaso hay que rezar para ver si alguna instancia divina nos ayude? No. Lo que tenemos que hacer es buscar a alguien que nos dé el correcto enfoque espiritual de la vida. El correcto enfoque humano, cada quien lo tiene. ¿Okay? Y lo ha aprendido, a los golpes y porrazos o por las buenas. El enfoque humano lo ha aprendido. Pero el enfoque espiritual te lo tienen que explicar. El enfoque espiritual lo tienes que aprender. ¿Okay? Y no se aprende de forma autodidacta. La parte humana a lo mejor apunta más hacia lo autodidacta, si así se quiere. Pero la parte espiritual no. La parte espiritual es bastante compleja y es un cambio de paradigma, es un cambio de visión. Si uno se ha enfocado toda la vida en el aspecto humano de la misma, enfocarse ahora o tratar de ver el aspecto espiritual es complicado, es difícil, no es nada sencillo, porque estamos enfocados en la parte humana. En esta sociedad sí, que en las sociedades occidentales, donde Dios es opcional, ¿okay? Donde el esfuerzo personal humano parece que es el que debe rendir frutos y Dios está simplemente para escuchar nuestras peticiones y cumplirlas, y eso evidentemente es mentira. ¿Okay? A las pruebas me remito. Son muy pocas las veces que Dios de verdad escucha. No lo evalúo a nivel personal, evalúo a nivel general. Que Dios escucha ante una petición. Hay requisitos para que Dios ayude. Bien, y esos requisitos corresponden a llevar una vida espiritual, donde se te puede dar una visión espiritual de la vida y por lo tanto una visión espiritual de los problemas y por lo tanto donde puedes entender qué es lo que Dios espera que tú aprendas de los problemas. Es un escenario de crecimiento espiritual. Un escenario de crecimiento espiritual es un entrenamiento para el espíritu.
un entrenamiento para el espíritu que no es solo leer, es un entrenamiento espiritual, es un entrenamiento para el espíritu, es un entrenamiento espiritual donde hay un maestro espiritual, donde hay unas enseñanzas espirituales y donde hay un grupo de discípulos donde se articulan, donde se puede practicar esas enseñanzas que se aprenden, esas enseñanzas espirituales, enseñanzas sagradas que se aprenden del maestro espiritual. Entonces esa parte nos falta. Generalmente esa parte no la tenemos, y no solo que no la tenemos, sino inclusive la despreciamos. La despreciamos en el sentido de que creemos que no nos hace falta. Y nosotros hemos comprado a un Dios o nos han vendido y hemos comprado a un Dios que simplemente está allí esperando que nosotros le pidamos y automáticamente Él tiene que cumplir. La vida no es así. La vida espiritual no es así. Dios funciona también por merecimiento. ¿Okay? Si Dios mandó, en el caso de nosotros cristianos, si Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para que nos enseñara cosas, para que muriera en la cruz por nosotros, definitivamente nosotros tenemos que hacer algo con eso. Nosotros tenemos que merecer la ayuda después del sacrificio que el mismo Dios hizo enviando a su Hijo. ¿Okay? No es que envió a su Hijo, simplemente dejó que muriera o permitió que muriera y ya, eso es suficiente. Nosotros tenemos cosas que hacer. Esas acciones, esa enseñanza que dio Jesucristo en nuestro caso, tenemos que honrarla. Y esa honra pasa por adecuar nuestra vida a los lineamientos que Jesucristo dio en nombre del Padre. ¿Okay? Es simplemente una idea. Puedo hablar del hinduismo, puedo hablar del budismo, si bien no hay una relación directa o una conciencia directa con un único Dios. Todas las religiones realmente lo que buscan es adecuar la vida para nosotros ser más espirituales. Pero más espirituales no dentro de o desde hacer prácticas solas de meditación o simplemente fantasear con ángeles o hacer oración. Eso no es espiritual. Espiritual es tú agradándole a la divinidad, tú agradándole a la gente en función de Dios. Bien, entonces para concluir un poco, cuando tengamos problemas, cuando hayan situaciones humanas que ya agotamos en cuanto al tratamiento humano, debemos buscar, y la respuesta a tratar la pregunta a tratar de responder es ¿qué es lo que Dios está esperando que yo aprenda? Si eso es el caso, si de verdad te haces la pregunta, tienes que buscar corriendo quien te lo pueda responder. ¿Cuál es el gran problema ahora? Para finalizar, el problema es que la pregunta generalmente es sencilla, pero la respuesta no es fácil. ¿Okay? Uno quisiera que simplemente en un correo, un mensaje, preguntar qué tengo que aprender de esta situación y le lleguen 2 líneas con respuesta. No, la respuesta genérica es que empieces a actuar de forma espiritual en la situación complicada. Esa es la respuesta para todo el mundo. ¿Okay? Pero depende de la situación, depende de la persona. La persona de la noche a la mañana no va a comenzar a actuar de forma espiritual en la situación. La persona tiene que aprender a vivir espiritualmente. Y esa vida espiritual se tiene que ir conquistando a lo mejor por años. ¿Okay? A lo mejor por mucho tiempo y por supuesto con mucho esfuerzo. Dejar de vivir con el protagonismo humano y empezar a vivir con el protagonismo espiritual es un proceso largo y esforzado. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienen algún problema, si tenemos algún problema y queremos saber la pregunta, queremos responder la pregunta de qué espera Dios que yo aprenda de aquí, no esperemos respuestas fáciles. Esperemos a lo mejor invitaciones a empezar a convertir la vida en una experiencia espiritual. Esperemos a lo mejor invitaciones para involucrarte en escenarios donde tu espíritu empiece a salir. Muchas veces, sin ese enfoque de la necesidad de ser espiritual en las situaciones difíciles, muchas veces nosotros simplemente pedimos, mándame energía, que hay una situación que no puedo resolver, mándame energía para ver si mis caminos se desbloquean. Señores, muchas veces, haciendo el símil de nosotros como vehículos, muchas veces no tenemos batería, muchas veces
las correas están malas, muchas veces los cauchos, no tenemos cauchos, muchas veces los cables, las bujías, los inyectores están malos y por mucha gasolina que tú le pongas al carro no va a andar. ¿Ok? La energía es la gasolina, pero si el carro tiene una falla mayor con la gasolina no se va a arreglar el asunto. Entonces no todo es mándame energía para que se me resuelvan los problemas. No todo es ayúdame, mándame un poco de Reiki, lo hablo como maestro Reiki, para que todo se arregle en mi vida. No, con la gasolina, un carro estacionado, un carro parado, un carro que no arranque, por mucha gasolina que tú le pongas, no va a andar. ¿Ok? Entonces, realmente el enfoque de tratar de buscar el porqué espiritual, esta situación, una situación cualquiera, no termina de resolverse, es un enfoque primario. Pero la advertencia nuevamente, no es un enfoque, no es una respuesta que se da desde argumentos personales. No son respuestas desde lo que yo creo. No es respuesta que se da desde lo que yo he aprendido. Porque si lo que hubieses aprendido te hubiera servido, a lo mejor no estuvieras en el problema. Probablemente hay cosas que ajustar, probablemente hay cosas que arreglar, probablemente hay cosas que reaprender, probablemente hay cosas que desechar. ¿Para qué? Para meter cosas nuevas que te sirvan. Entonces, por favor, tengan esa conciencia. Cuando tengan problemas y ya hayan abordado todas las posibilidades humanas de solución, recuérdense que Dios probablemente está esperando que ustedes actúen de cierta manera. Dios les bendiga, muchísimas gracias, Namaste.